Bueno, esta es la clase de retículos que la vamos a dividir en dos partes. La verdad que por la división de temas, digamos, quedó un poquito más larga la primera que la segunda. Pero bueno, me parece que mejor tener los temas que vamos a ver acá todos en un solo video, ¿sí? Para después buscarlos si hace falta. Bien, bueno, primero que nada vamos a ver obviamente la definición de retículo, ¿sí? También se le va a decir, creo, en la práctica reticulado, o el nombre más común es en inglés lattice. Digamos, esas tres palabras las vamos a usar de forma indistinta. Y bueno, vamos a ver que hay dos definiciones que tienen que ver un poco con el enfoque o las herramientas que utilicemos para estudiarlo, ¿sí? Es como es una noción que se puede estudiar desde el punto de vista de la teoría del orden, pero también se puede pensar como algebraicamente y usar un par de herramientas más propias del álgebra, digamos, digamos, por lo menos la idea, la forma de pensarlo se puede acercar un poco al álgebra, ¿sí? Pero bueno, la definición más elemental que tiene que ver un poco con lo que estamos estudiando es la de la teoría del orden, ¿sí? Entonces, un látiz o un retículo no es otra cosa que un poset, ¿sí? Un conjunto parcialmente ordenado, pero que tiene esta propiedad que siempre se pueden calcular eh, los supremos y los ínfimos entre dos elementos, ¿sí? O sea, no necesariamente vale el axioma del supremo, ¿no? O sea, no estamos diciendo eso, o que cualquier conjunto tenga supremo, sino que si yo agarro dos elementos, esos dos elementos tienen un supremo, y lo mismo con el ínfimo, ¿sí? Fíjense que supremo e ínfimo no necesariamente significa que eh, vayan a ser máximos y mínimos, ¿sí? O sea, eso no... Es como que eso sería para un orden total, ¿no? En general, eh, el supremo entre A y B es un elemento que le gana a los dos y es el más chico, digamos, de los que les gana a A y a B, pero no es ni A ni B, ¿sí? Lo mismo con el ínfimo. Bueno, veamos entonces algunos ejemplitos con algunos gráficos, ¿no? A ver, vamos pensando cada uno, ¿sí? Que si son o no retículos las cosas que mostramos, ¿sí? O sea, eh, bueno, este primer ejemplo es medio, debería ser conocido, ¿no? Eh, Piensen bien quién es, pero ya lo vimos, no le pusimos nombre, pero simplemente tenemos el diagramita. Pero fíjense la propiedad de retículo, ¿no? Tenemos que ver que entre dos cualesquiera, ¿sí? Hay un supremo, ¿sí? Por ejemplo, entre estos dos, el supremo está acá arriba, ¿sí? No sé, por ejemplo, entre este y este, ¿sí? Fíjense, el supremo sería este último que está acá abajo. Lo mismo si elijo este y, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Bueno, en ese caso, este sería un máximo, ¿sí? Es como que ya se nota que hay que desarrollar alguna herramienta, porque medio chequearlo a ojo no es tan fácil. Pero bueno, la idea es como que si yo tengo dos elementos, es como que tengo uno por encima de los dos, ¿sí? Y es el más chico de esos. Acá tenemos otro ejemplito, este se ve un poquito más claro. Si yo tomo dos, siempre hay un mínimo y un supremo, ¿sí? Por ejemplo, estos dos de acá, tenemos este de acá. Digamos, si tomo, bueno, cualquiera de estos que agarra acá en estas tres de acá, siempre tienen el ínfimo acá abajo y el supremo acá arriba. Y bueno, este también no tiene problemas, ¿sí? Siempre este es como un mínimo, ¿sí? Entonces cuando chequeo el ínfimo contra cualquiera me da este último acá, ¿sí? O sea, esto también es un orden parcial, perdón, un retículo. Y por último, bueno, acá tenemos un ejemplo, digamos, que falla, ¿sí? O sea, esto es un poset, pero estos elementos de acá, bueno, o sea, los que están en la fila de abajo, si yo elijo dos de la fila de abajo, eh, tienen supremo, pero falla para el ínfimo, ¿sí? Es como que yo tendría que tener algo acá abajo y no está, y lo mismo por acá arriba, ¿sí? O sea, es costo como para tener una idea de qué falla cuando no tengo un retículo, ¿sí? Es como que no puedo completar acá, ¿sí? No puedo completar al supremo.
Pero bueno, de nuevo, no es fácil chequearlo a ojo. ¿Sí? Son muchos casos que habría que chequear. ¿Sí? No es tan sencillo. Bien. Digamos, esta observación es lo que me va a dar una herramienta algebraica para estudiar los retículos, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, estamos pidiendo que siempre exista el supremo, ¿sí? Entre dos elementos y el ínfimo entre un par de elementos, ¿sí? Entonces, esto yo puedo pensar en que tengo definidas dos operaciones en L, ¿sí? La operación tomar supremo y tomar ínfimo, ¿sí? Esto a veces también se llama el join y acá se llama el meet, eh, o supremo, ínfimo, digamos. No sé si, yo no conozco una convención para los nombres, pero bueno, es indistinto. No es casual también, ya vamos a ver que sean los mismos símbolos que se usan para los operadores lógicos. Bien, a ver, un ejemplito un poco más interesante. Acá tenemos este retículo, este creo que no lo vimos antes, dn, ¿sí? Estos son, n es un número natural, ¿sí? Y dn es el retículo de divisores de n, ¿sí? Divisores naturales, ¿sí? Nosotros creo que lo que habíamos visto en la clase anterior era el retículo de ordenar, por ejemplo, los números entre el 1 y el n por divisibilidad. Digamos, acá no estamos haciendo eso, sino como que estamos... eso es un orden parcial, pero no funcionaría como retículo. O sea, acá nos estamos quedando con los divisores de n. O sea, están entre 1 y n, pero dividen a n, ¿sí? Y eso es porque, bueno, les dejo para que piensen, pero digamos, lo que sería el supremo entre 2 acá es el mínimo común múltiplo y el ínfimo sería el máximo común divisor, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo me quedo con todos los números entre 1 y n, a veces voy a tomar mínimo común múltiplo y me va a dar más grande que n, ¿sí? Entonces, no tendría un retículo, ¿sí? Tienen que ser todos divisores de n, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos con D12, ¿sí? Los divisores son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Si el retículo queda una cosa de esta pinta, ¿sí? De nuevo, fíjense como que se arman estos piquitos entre dos elementos. Pero bueno, no, acá ya no habría que mirar a ojos si es o no, digamos, si uno ya probó digamos, esta propiedad, ya podría deducir que existen, digamos, todos los meet y los joint. Bien, bueno, volvemos un poquito sobre las operaciones. Recuerden estas dos operaciones de supremo e ínfimo y vamos a tratar de ver qué propiedades tienen. Y no solo qué propiedades tienen, sino qué propiedades las caracterizan, ¿sí? Entonces, una lista de propiedades, después discutimos las pruebitas. Pero, bueno, algunas son medio obvias, ¿no? Acá tenemos que x es menor o igual que el joint entre x e y, ¿sí? Esto es medio obvio porque esto que está acá a la derecha es el supremo entre x e y, entonces tiene que ser una cuota superior de x, ¿sí? Análogamente, el ínfimo entre x e y es menor o igual que x, entonces como que vale esta otra desigualdad. Acá la propiedad C, bien, es como que la propiedad C nos va a caracterizar digamos, el orden en función de las operaciones, ¿sí? Por ejemplo, x es menor o igual que y, si solo si el supremo entre x e y es igual a y, ¿sí? O el ínfimo entre x e y es x, ¿sí? Entonces como que yo en principio puedo recuperar el orden parcial si conozco las operaciones. Eso como que va a ser clave, ¿no? Para relacionar los dos enfoques. Bueno, otras propiedades, acá tenemos, por ejemplo, la propiedad asociativa. Si estas dos operaciones son asociativas, si tomar supremo e ínfimo entre pares de elementos resulta ser una operación asociativa. También, este es más obvio, ¿no? Pero conmutativa, ¿sí? Supremo entre x e y es lo mismo que el supremo entre y x, porque el supremo es una cosa, digamos, que aplica a un subconjunto. Tenemos esta propiedad también bastante sencilla, ¿sí? Que se llama idempotencia. O sea, si yo hago la operación de un elemento con sí mismo, ¿sí? Piénsenlo como elevar al cuadrado sería, me da el mismo elemento, ¿sí?
también esto es evidente. Y después hay otra propiedad que relaciona las dos operaciones. ¿Sí? Fíjense que estas propiedades que tenemos antes es como que uno las puede desglosar en dos, ¿no? O sea, una propiedad vale una propiedad para el mid y otra medio dual para el join. Bueno, la absorción relaciona las dos, ¿sí? Y me dice que si yo opero, si por ejemplo hago el supremo entre x y el ínfimo entre x e y, eso me da x, ¿sí? Es como que se absorbe una en la otra. Y lo mismo al revés, ¿no? Si yo opero con el, digamos, con el mid a algo que tiene el mismo elemento x con otra cosa y el join, me da x. ¿Sí? Esas son las dos leyes de absorción. ¿Sí? Fíjense acá, es como que son dos propiedades en una sola línea están escritas. Bien, y por último hay una propiedad que se llama compatibilidad, ¿sí? Que dice, bueno, si x es menor o igual que z y es menor o igual que w, bueno, entonces el supremo entre x e y es menor o igual que el supremo entre z y w, ¿sí? Y lo mismo con el ínfimo. Ínfimo entre x e y menor o igual que ínfimo entre z y w. ¿Sí? Es como parecía a las leyes del cuerpo de los reales, ¿no? Como que si yo opero, tengo dos desigualdades y lo que estoy haciendo acá estoy operando de cada lado, se preserva la desigualdad. ¿Sí? Entonces, las pruebitas de esto, digamos, si sería bueno que los traten de escribir las primeras que charlamos así un poco por encima, pero son sencillas. Veamos las otras, ¿no? Digamos, la G sería la absorción. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tendríamos que ver es que, digamos, X se absorbe. Acá estamos diciendo, a ver, espera un segundito que... Bien, es como que vamos a ver que esta se absorbe en esta otra de acá, ¿sí? Entonces, es como que estamos considerando casos, ¿no? Bien, básicamente vamos a tener tres posibilidades para calcular el ínfimo entre x e y, ¿sí? O sea, puede ser que el ínfimo entre x e y sea menor estricto que los dos, ¿sí? O que sea igual a alguno de ellos, ¿no? Podría ser que si y es menor o igual que x, el ínfimo va a ser y, ¿sí? O si x es menor o igual que y, el ínfimo va a ser x, ¿sí? Pero bueno, es como que ahí ya, cuando vos calculás el ínfimo entre 2 ya te queda alineado con los dos, ¿sí? O sea, el ínfimo está acá y es menor que x y es menor que y. O sea que cuando yo quiero calcular el supremo entre estos dos, directamente me da el de acá arriba, ¿sí? O en este caso lo que yo tendría que hacer, estoy calculando el supremo entre x y este de acá, y el ínfimo entre x e y. ¿Sí? En esta situación, estos son los tres posibles casos, que este por abajo me queda alineado y es este x de acá arriba. ¿Sí? Lo mismo entre este de acá. ¿Sí? Bien. Bueno, esto, digamos, también la idea es como que lo completen los detalles, si no queda claro, lo completan como ejercicio, si no lo charlamos, pero básicamente es como considerando casos sale. ¿Sí? También habría que ver la que se absorbe en la otra operación. ¿Sí? Y por último, teníamos esa de compatibilidad que decía si x es menor que z y es menor o igual que w, entonces teníamos digamos, el mid respetaba o sea, la desigualdad si yo hacía x supremo entre x e y supremo entre z y w, ¿sí? Este también lo dejo para que lo completen ustedes los detalles como ejercicio, pero ¿cuál sería la idea? ¿Sí? A ver, si x, digamos, si yo hago el supremo entre z y w, ¿sí?
Eso es algo que le gana a los dos, le gana a z y le gana a w, esta va a estar por acá arriba, ¿sí? En particular, como x es menor o igual que z, ¿sí? El supremo entre z y w le gana a x y análogamente le gana a y, o sea que es una cota superior de x y de y por lo tanto es mayor o igual que el supremo de x e y, que es la cota superior mínima, ¿sí? Entonces ahí quedó, como que acá de este lado a la izquierda está escrito en palabras y acá con un dibujito también podemos hacer la misma interpretación, ¿sí? Bueno, pueden hacer como ejercicio el otro caso. Bien. Estoy viendo si me está faltando hacer alguna propiedad. No, charlamos un poquito sobre todas. Bien, bueno, entonces acá, bueno, si volvemos un segundito sobre las propiedades y digamos, una cosa interesante que creo que no lo dije recién, es que de estas propiedades que charlamos recién, estas cuatro que están escritas en rojo, yo las resalté porque estas serían como propiedades algebraicas de las operaciones, ¿sí? Son propiedades algebraicas porque es como que uno la puede pensar como que son igualdades, ecuaciones que se satisfacen, ¿sí? Que solamente involucran las operaciones, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la primera propiedad no es una propiedad algebraica porque es como que yo estoy usando la operación esta, join, pero también estoy usando como el menor igual, ¿sí? Es como que estoy usando el orden y la operación y bueno, diciendo esta propiedad que puede ser obvia, digamos, pero esto no es una identidad algebraica, ¿sí? Esto sí, o sea, esto está diciendo, bueno, esta operación es asociativa, ¿sí? Es conmutativa, vale esta ecuación, digamos. O sea, estas cuatro son propiedades algebraicas, ¿sí? Las otras que quedaron, no, ¿sí? Fíjense, esta tampoco relaciona el orden con las otras dos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que justamente estas operaciones caracterizan, ¿sí?, a un retículo. Las propiedades de esas operaciones caracterizan a un retículo, ¿sí? Entonces uno podría hacer este intento y vamos a ver que está bien, pero un retículo uno lo puede pensar como un conjunto con dos operaciones, ¿sí?, dos operaciones asociativas, ¿sí?, conmutativas, idempotentes y que satisfacen esta absorción, que una absorbe a la otra, ¿sí? O sea, cuando haces x, acá uno debería en principio evitar llamarle supremo e ínfimo a esto, ¿sí? Porque como que todavía no construimos cuál es el orden, pero en principio si vos haces el join entre x y el mid de x e y, te da x, y lo mismo al revés, ¿sí? Entonces como que, ¿qué pasa si uno define un retículo de esta forma, algebraicamente utilizando estas dos operaciones? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que está bien, o sea, eso es correcto y esas cuatro propiedades que vimos recién caracterizan completamente a un retículo, ¿sí? O sea, uno puede recuperar quién es el orden a partir de el, el join y el mid, ¿sí? O sea, la definición 1 y la definición 2 son equivalentes, ¿sí? O sea, más precisamente, si definimos retículo como esto que acabamos de ver, ¿sí?, como L con estas dos operaciones, entonces el orden, digamos, o sea, en principio uno podría definir una relación, ¿sí?, x menor o igual que y, ¿sí?, si solo si le llamamos el join de x e y es y, ¿sí?, y esta definición define un orden parcial en L tal que el supremo lo da la primera operación y el ínfimo lo da la segunda, ¿sí? Entonces eso es lo que deberíamos probar, ¿sí? Bueno, hacemos un esquema de la prueba y después también ustedes como siempre completan los detalles, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuera un orden parcial tiene que ser reflexivo, ¿sí?, pero la propiedad de reflexividad x menor o igual que x es justamente me la da la idempotencia, ¿sí? Porque como yo sé que x, join x siempre es x, y estoy definiendo como x menor o igual que x a que se satisfaga esto, tengo la reflexividad, digamos, o sea, digamos, para todo x vale esto y tengo la propiedad reflexiva.
Antisimetría. Si tenemos, a ver, vamos a hacer algunas cuentitas también para que agarren un poco el ritmo de cómo se hacen las cuentas acá. Pero ya creo que se empieza a notar que hay como un sabor más algebraico, ¿no? Entonces, para ver la antisimetría, suponemos que x es menor o igual que y es menor o igual que x, y deberíamos probar que son iguales, ¿sí? Entonces, x menor o igual que y, por definición, es esto, ¿no? El join de x e y es y, ¿sí? Y lo mismo, y menor o igual que x es, si haces el join de y x, te da x, ¿sí? Pero por otro lado, las operaciones son conmutativas, entonces esto que tengo acá a la izquierda y lo que tengo acá a la izquierda en el segundo renglón son iguales, por lo tanto x es igual a y, ¿sí? Es como que ahí medio que estamos viendo cuál es la relación entre las propiedades del orden parcial y las propiedades algebraicas, ¿sí? O sea, la reflexividad era la idempotencia y la conmutatividad es la antisimetría, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahora tendríamos que ver la transitividad. O sea, si x es menor o igual que y es menor o igual que z, yo tendría que probar que x es menor o igual que z, ¿sí? Entonces también esto podríamos interpretar medio gráficamente acá, pero ¿cómo sería la cuenta algebraica? Si tenemos x, digamos, yo quiero ver que x es menor o igual que z, o sea que si eso por definición es que el join entre x y z me da z. Entonces lo que hago acá, empiezo con el join entre x y z. Este z lo puedo cambiar por el join entre y y z, porque por definición y es menor o igual que z, ¿sí? Y acá me quedaron, digamos, la operación aplicada, digamos, a 3, pero la misma operación, o sea que acá la asociatividad la puedo usar para cambiar los paréntesis y me quedó x join y join z, y esto es y, porque x es menor o igual que y de nuevo, como y es menor o igual que z, esto me da z, ¿sí? Entonces, acá para la transitividad, digamos, lo que aparece ahí en juego es la propiedad asociativa, ¿sí? Y bueno, fíjense que todavía no usamos la absorción, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tenemos que ver ahora es la propiedad de, eh, bueno, que justamente, o sea, ya definimos un orden parcial y veamos que las operaciones que teníamos, con las que empezamos, nos dan el supremo y el ínfimo, ¿sí? Bien, entonces, por definición, el join entre x e y, ¿sí? Es una cota superior de x y es una cota superior de y, ¿sí? Es un elemento que le gana a los dos, ¿sí? Hay que ver qué es la cota superior mínima. Entonces supongamos que z es una cota superior de x y una cota superior de y veamos que z le gana al join de x e y, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá ya voy un poquito más rápido, pero para ver eso yo lo que tendría que ver es que cuando hago el join entre, digamos, el join de x e y z, me da z, ¿sí? Entonces empiezo planteando esto. De nuevo, acá asocio para el otro lado y me quedó de este lado a la derecha el join de iz, y acá yo sabía que z le ganaba a y, entonces esto lo puedo cambiar por z, me quedó el join de x y z, y de nuevo z le gana a x y esto me da z nuevamente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, digamos, por definición, cualquier cota superior es mayor o igual que el join de x e y por lo tanto esto es el supremo, ¿sí? Y si se fijan, como que todavía no usé la absorción, ¿sí? Esto tiene una explicación que vamos a ver, digamos, más adelante, pero les dejo la idea ahora. Bueno, lo que quedaba como ejercicio era ver que digamos, el MIT en la segunda operación nos daba el ínfimo, ¿sí? Entonces, acá es como que lo podríamos tratar de probar como hicimos antes, ¿sí? Pero hay una sutileza
digamos, x menor o igual que y, nosotros lo estamos definiendo como que el join entre x e y es y. ¿Sí? Bueno, pero y acá va a empezar a jugar la absorción, ¿sí? Que es lo que no habíamos usado. Esa propiedad es equivalente, digamos, x menor o igual que y, para el orden que definimos, es equivalente a que el mit entre x e y sea x. ¿Sí? Esto lo pueden sacar, ¿sí? Lo piensan un poquito, de la propiedad de absorción, ¿sí? Que es la que relaciona las dos. ¿Sí? Pero bueno, en principio es como que no, digamos, no hacía falta usar esto para obtener el orden parcial, ¿sí? O sea, si yo tenía solamente definido un, una operación que era asociativa, conmutativa y idempotente, yo me puedo definir, como hice antes, me puedo definir un orden parcial, y para esa propiedad yo tendría que el supremo me lo da la operación, ¿sí? Eso se llama como semiretículos, cuando tenés solamente los supremos, ¿sí? Cuando tenés solamente los ínfimos. Y bueno, no vamos a estudiar mucho sobre semiretículos, vamos a estudiar los retículos cuando tenemos las dos operaciones, pero bueno, es como que yo podría haber hecho lo que les dije recién, la construcción del poset solamente con el supremo, ¿sí? Pero es como que no, es como que es muy poco tener una sola operación para tener como resultados algebraicos, digamos, que podamos verlos con, digamos, relativamente poco esfuerzo y que sean interesantes. Necesitamos las dos. Y además los ejemplos lindos que vamos a estudiar también tienen las dos operaciones, o sea que conviene trabajar sin duda con retículos. Bien, veamos algunos ejemplitos. Estos ejemplos creo que ya la mayoría los vimos como posets, y ahora vamos a ver que en realidad tiene esta estructura adicional de, de reticulado, ¿no? O sea, el primero, el conjunto de partes, ¿sí? De un conjunto X o está ordenado por inclusión, pero lo podemos ver algebraicamente como un retículo, y las operaciones son digamos, el join es la unión y el mit es la intersección. Digamos, por eso también el nombre, ¿no? O sea, esta es la propiedad básica, ¿no? A unión B es igual a B, si solo si A está contenido en B. ¿Sí? Y el otro que vimos, este lo mencionamos hace un rato, los divisores de n, ¿sí? Es un retículo con la operación, el join sería el mínimo común múltiplo y el mit el máximo común divisor. ¿Sí? Eso yo se los había dejado como ejercicio. Bien, lo siguiente, lo que siempre se estudia cuando uno define una nueva estructura son los morfismos, ¿sí? Entonces acá tenemos una definición algebraica de retículo. Entonces un morfismo no es otra cosa que una función que preserva la estructura, ¿sí? En este caso, si la estructura yo la pienso que me la dan estas dos operaciones, morfismo de retículos, digamos, no quiero exagerar porque después va a ser lo mismo, pero sería un morfismo algebraico de retículos, sería una función que preserva el join y preserva el mit, ¿sí? O sea, f de x join y es f de x join f de y, y lo mismo con el mit. ¿Sí? Un isomorfismo de retículos lo vamos a definir también. Esto podría ser una cosa medio polémica como yo lo presenté, pero en principio la definición correcta sería digamos, tiene que existir una función inversa que también es morfismo de retículo, pero como vamos a probar que, digamos, si f es un morfismo de retículo y es biyectivo y la inversa también es morfismo de retículo, lo definimos así, que es como pidiendo las menos propiedades posibles, ¿sí? Y la otra definición de teoría del orden es como que ya la vimos, ¿no? Porque, digamos, si yo pienso que un retículo es un orden parcial con esa propiedad adicional de que existan los supremos y los ínfimos de los pares, bueno, morfismo de orden ya lo tenemos definido. Cualquier función que preserve el orden es un morfismo de retículo, ¿sí? Entonces, bueno, ya medio que esto es una cosa que uno podría intuir que va a pasar, ¿no? Porque sabemos que las dos definiciones son equivalentes, entonces lo lógico es que las dos definiciones de morfismo sean equivalentes, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos dos retículos, ¿sí? L y L', y acá como que a la derecha están presentados como
órdenes parciales, ¿sí? Pero siempre es como que sabemos que son lattice, ¿no? Entonces tienen la propiedad, existen los supremos y los ínfimos. Y a la izquierda lo podemos, al mismo retículo lo pensamos como un objeto algebraico con esta operación supremo, esta es la operación ínfimo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una f de L en L' entre los retículos algebraicos y un isomorfismo de retículos, esto sí, solo sí, la f pensada como función de posets entre L y L', ¿sí? Es un isomorfismo de orden, ¿sí? Esa es la propiedad de que las dos definiciones son equivalentes, ¿sí? Y como consecuencia de la proposición, en particular, digamos, tenemos que si f es un isomorfismo de retículos algebraicos, entonces la inversa también es un isomorfismo de retículos algebraicos, ¿sí? Fíjense, ¿no? En la definición anterior definimos isomorfismo de retículos como un morfismo de retículos biyectivo, pero no pedimos nada sobre la inversa, ¿sí? Bueno, no lo pedimos porque lo podemos deducir, ¿sí? Y eso lo podemos deducir porque si f es un isomorfismo de orden, ahí sí la definición de isomorfismo de orden es que la inversa también sea un morfismo de orden, ¿sí? Entonces, veamos la prueba de la proposición, ¿sí? Empezamos de un lado, suponemos que f es un morfismo de orden, digamos, biyectivo, perdón, un isomorfismo de orden, ¿sí? Entonces, como f preserva el orden, cualquier noción asociada al orden parcial la tiene que preservar, ¿sí? En particular, f tiene que mandar supremos en supremos e ínfimos en ínfimos, ¿sí? Entonces, obviamente me preserva las operaciones, se me preserva el join, que esto es el supremo entre x e y, lo manda al supremo entre f de x y f de y, y eso es la operación calculada en el otro retículo, ¿sí? Lo mismo con los ínfimos y el mid, ¿sí? Entonces, recíprocamente, supongamos que f es un isomorfismo de retículos, ¿sí? Algebraico, y veamos que preserva el orden, ¿sí? Entonces lo que hay que, digamos, en realidad, más que preserva el orden, para ver que es un isomorfismo de orden, lo que uno tiene que probar es que x es menor o igual que y es equivalente a f de x menor o igual que y, ¿sí? Entonces, también una cuentita sencilla, empezamos con x menor o igual que y, ¿sí? Y esto medio por definición es lo mismo, es como que acá está la clave, ¿no? Porque a la desigualdad yo la puedo caracterizar por una operación, ¿sí? Esto es lo mismo que x mid y es y, y ahora si aplico f y yo sé que esto preserva la operación, como que ya ahí ya me encamino, ¿no? Porque entonces aplico f de los dos lados, entonces f del join de x e y es igual a f de y, pero f como que saca la operación afuera, entonces me quedó que el join de f de x y f de y es f de y, y por definición esto es que f de x sea menor o igual que y, ¿sí? Entonces puede probar, fíjense en todos los pasos son como si solo si. Entonces, si yo tengo un morfismo de retículos biyectivo es un isomorfismo de orden, y ahí probé que las dos definiciones son equivalentes. Bien, dualidad. La dualidad para posets ya la vimos, que era, digamos, si yo tengo un L menor o igual, el orden parcial dual es L mayor o igual. Y acá, en las, digamos, pensado algebraicamente, el dual de un retículo L, acá tenemos este piquito acá que si quieren lo llamamos O, como el O inclusivo, y este un I. Bueno, el dual sería intercambiar las dos operaciones. Si hace el retículo dual de este como que tengo las mismas operaciones, pero el join es el que antes era el mid y al revés, ¿sí? Bueno, simplemente estamos haciendo también la correspondencia entre una noción de dualidad que ya teníamos desde el punto de vista de la teoría del orden, y ahora la queremos ver cuál es la definición algebraica de dualidad que corresponde, y es esto, ¿no? No es nada muy complicado. Bien, y otro concepto también un poquito relacionado es el de antimorfismo o los antiisomorfismos, ¿sí? Que uno los tiene definidos para lattice,
para posets, ¿sí? Que era, digamos, una función que invertía el orden, ¿sí? O sea, en lugar de ser creciente era como decreciente. Y acá también, al tener como dos operaciones, un antimorfismo sería como una función que cuando yo le doy x o hago una operación entre x e y, bueno, me da la otra operación, o sea, es el resultado de la otra operación entre f de x y f de y, ¿sí? O sea, son dos, por ejemplo, acá si tengo el join de este lado, me aparece el mit acá y al revés. ¿Sí? Entonces, bueno, uno lo puede decir más cortito, digamos que un antimorfismo, como pasaba con los posets, un antimorfismo entre dos retículos, en realidad uno lo puede pensar como que es un morfismo de L en el retículo dual de L', ¿sí? Porque me preserva es como que ahí sí me estaría preservando las operaciones, o sea, me intercambia las operaciones, pero si yo ya trabajo en el retículo que ya le intercambié las operaciones, en realidad me las está preservando. ¿Sí? Entonces, como que es una forma de, digamos, pensar como que los antimorfismos son morfismos si uno cambia un poquito el retículo, por eso no estamos todo el tiempo hablando de antimorfismos, sino que lo podemos trabajar siempre con morfismos. Bien, a ver, acá tenemos un ejemplito de un anti-isomorfismo, ¿sí? Sobre esto vamos a estudiar un poquito más en un rato, ¿sí? Pero pensemos en la función complemento, ¿sí? De partes de x en partes de x. Digamos acá el complemento obviamente es relativo a x, ¿sí? Si no, no existe una función complemento entre todos los conjuntos, pero sí vamos a usar esta notación, digamos que un poco imprecisa, pero es la clásica, o sea, a la c es a complemento, ¿sí? Pero es relativo a x, o sea, esto es x menos a, ¿sí? Bueno, esto uno sabe de la escuela que es un anti-isomorfismo de retículo, o sea, el complemento de la unión es la intersección de los complementos y, ¿sí? El complemento de la intersección es la unión de los complementos. Y Y bueno, además esta función es como que es biyectiva, ¿no? Porque es su propia inversa. Si yo complemento dos veces, obtengo el conjunto inicial. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un anti-isomorfismo de retículos. Bien, a ver, acá tenemos otro. Esto capaz que hay algo en la práctica, pero lo pensamos un poquito. También van a ser funciones entre los conjuntos de partes, pero esto es como que digamos, es como que el dato sería una función entre x e y, ¿sí? Y eso me va a dar funciones entre los conjuntos de partes, que son, digamos, dos clásicas. Por un lado es la imagen inversa, ¿sí? O sea, esta función va de partes de y en partes de x, ¿sí? Es como que vuelve, ¿no? Entonces, esto aplicado a un subconjunto de B es la preimagen de B, ¿sí? O la imagen inversa. Esto no significa, ¿no? Supongo que estará claro, ¿no? Que f sea biyectiva, sino que esta notación se usa para decir todos los elementos de x que cuando le aplico f toma valores en b, ¿sí? Y por otro lado podemos definir lo que es la imagen directa, ¿sí? Que esta va de partes de x en partes de y, ¿sí? Entonces esta función, digamos, yo le doy un subconjunto a de x y me devuelve f de a, ¿sí? F de a es como la imagen de a por la función f. Entonces lo que quiero que prueben es que f es un morfismo de retículos, pero G en general no lo es, ¿sí? O sea, como que G es morfismo de retículos si solo si F es inyectiva, ¿sí? Y bueno, acá en cuyo caso también se puede pensar como una imagen inversa, porque es como que si F es inyectiva y yo la pienso llegando a la imagen, ahí tengo, digamos, una función inversa, ¿sí? Entonces la imagen directa no es otra cosa que
la imagen inversa de la función inversa. Entonces como que en realidad no es un ejemplo nuevo, sino que digamos estas dos construcciones son naturales, pero la que es un morfismo de retículo es la primera, ¿sí? La imagen inversa es la que respeta. Acá, digamos, la forma en la que yo lo pensaría es pensando que qué pasa con las uniones y las intersecciones, ¿sí? O sea, imagen inversa de la unión es la unión de las imágenes inversas y lo mismo con la intersección. Bien, otro ejemplito. Acá también estudiamos un poquito el dual, ¿sí? Tenemos el retículo, el D12 son, a ver si, no me quiero hacer lío con la anotación, sí, son los divisores de 12, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y el D12 dual, el D12 estrella es el retículo dual, ¿sí? O sea, si yo hago el retículo dual de esto, tengo que cambiar como el orden, ¿no? El mayor lo cambio por el menor, entonces ahora el, como que se me refleja, ¿no? El diagramita, ¿no? El mínimo va a ser 12, después los átomos van a ser 4 y 6, ¿sí? 6 en el dual es menor o igual que 2 y menor o igual que 3 porque en D12 esto pasaba al revés, ¿sí? Y bueno, 1 va a ser el máximo. Entonces, esto vale en general, ¿no? O sea, cuando uno tiene un retículo y hace el retículo dual, la función identidad es un antisomorfismo, ¿sí? Porque lo que antes era menor o igual, ahora es mayor o igual. Pero si uno mira estos dos diagramas, es como que es el mismo, ¿no? Tienen el mismo diagrama de Hasse, ¿sí? Digamos, si me olvido de cómo se llaman los vértices y lo miro, bueno, acá tenía que hacer a la derecha una reflexión, pero estructuralmente es como que tienen el mismo grafo, entonces como que son isomorfos estos dos retículos, ¿sí? Y claramente el isomorfismo es, bueno, uno lo puede hacer a ojo, ¿no? El 1 tendría que ir al 12, el 4, perdón, el 2, estoy pensando de D12 en D12 estrella, el 2 tendría que ir al 6, ¿sí? Porque fíjense que el 2 acá el diagrama se bifurca, entonces tiene que ir al átomo que bifurque, que es el 6, el 4 al 3, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, chequen si quieren, pero eso es un isomorfismo entre D12 y D12 dual, ¿sí? Eso no pasa en general, ¿sí? Pero sí para estos retículos de divisores de n, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio. Prueben que Dn es isomorfo al, eh, al Dn dual, ¿sí? O sea, siempre sabemos que Dn es antisomorfo a Dn dual, pero también son isomorfos. Obviamente las funciones que dan el isomorfismo y el antisomorfismo son distintas. Y acá les doy quién es el candidato. Digamos, tendría que probar que esto es morfismo de retículo, o sea, hacer n sobre x. Pero es como que esto lo que me dice es que esta simetría que veíamos en D12 con los diagramas de Hasse del D12 y el D12 dual, vale para cualquier Dn, ¿sí? Por más que sea difícil de dibujar, uno sabe que eso está ahí. Bien, y bueno, lo que les comenté recién, ¿sí? O sea, el L y L dual siempre son antisomorfos, ¿sí? La identidad es un antisomorfismo, pero en general no es cierto que L vaya a ser isomorfo a L dual, ¿sí? Acá tenemos un dibujito muy sencillo, esto es muy fácil chequear que es retículo, y fíjense, bueno, piensen si no les queda claro un segundito, pero estos dos retículos no no son isomorfos, ¿sí? No, eso no debería ser difícil de probar. Bueno, vamos. Digamos, en esta clase es como que vamos a ir estudiando los retículos y las distintas definiciones que damos en general es como que agregan capas de estructura, ¿sí? A los retículos. Entonces, un retículo acotado, ¿sí? Es, digamos, un retículo que tiene un mínimo y un máximo, ¿sí? Y esto lo vamos como que lo vamos esto va a ser una 5 upla, ¿sí? Donde aparece L, después las operaciones siempre aparece primero el supremo, después el ínfimo
y en general lo que es común es que aparezca el mínimo después y el uno, ¿sí? Esta notación no es muy buena, se presentan muchas ambigüedades después con casos particulares, pero en general es así. Cuando estamos en un retículo abstracto, el mínimo se le llama cero y el máximo se le llama uno, ¿sí? Entonces un retículo acotado es toda esa estructura, o sea, tengo que conocer el retículo y además tengo un mínimo y un máximo, ¿sí? O sea, como cero es el mínimo, ¿sí? El join entre cero y x es x y uno es el máximo, digamos. Entonces digamos, si yo opero con cualquier x, digamos, me va a dar siempre uno, ¿sí? Entonces acá, de nuevo, no se confundan, o sea, que uno use la notación cero y uno para mínimo y máximo no quiere decir que los elementos de L sean números, ¿sí? Simplemente es como lo que se estila. Por ejemplo, acá ya esta notación funcionaría mal, digamos, para un ejemplo muy concreto que vinimos estudiando. Digamos, si tenemos divisores de n, habíamos visto, ¿no?, el join es mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, pero ahora el mínimo del retículo es el 1, ¿sí? O sea que ya acá la notación esta se me rompió totalmente, pero bueno, no importa, digamos, lo que vamos a preservar es el orden en el que le escribimos, o sea, el mínimo es 1 y el máximo es n, ¿sí? O sea, n es el divisor más grande que puede tener n. Bien, y después este ejemplo que no lo estudiamos, digamos, medio a propósito, primero porque por ahí es un poco difícil de implementar porque es un retículo infinito, pero bueno, no tiene la cosa esta de ser acotado, ¿sí? O sea, uno puede calcular en los naturales siempre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Esto es lo que no dijimos antes, pero es medio simple. Eso da un retículo y, bueno, tiene mínimo que va a ser el 1, pero no tiene máximo, ¿sí? Entonces eso es un ejemplo de un retículo que no es acotado superiormente, ¿sí? Después el otro ejemplo que vimos, este sí es un retículo acotado, o sea, partes de x, ¿sí?, con la operación de unión, intersección. Digamos, el mínimo para esas operaciones es el conjunto vacío, ¿sí? Es como que ese conjunto está contenido en cualquier conjunto, y el máximo es x, ¿sí?, que también contiene a cualquier subconjunto de x. Entonces este sí es un retículo acotado. Bien. Pues la siguiente definición es la de retículo complementado. Esta es un poquito más delicada, ¿sí? Entonces, antes de hablar de un retículo complementado, vamos a hablar de qué sería el complemento de un elemento, ¿sí? Entonces, es como que la capa de esta de estructura de tener complementos lo vamos a construir por encima de un retículo acotado, ¿sí? Entonces, empezamos con un retículo acotado, ¿sí? Digamos, le estamos llamando 0 al mínimo, 1 al máximo, y tomamos un elemento A de L, ¿sí? Decimos que B es un complemento de A si satisface estas dos propiedades, o sea, el supremo entre A y B es 1, o sea, es el máximo del conjunto, y el ínfimo es el mínimo, ¿sí? Esa es digamos, eso sería que B sea un complemento de A. Y esta definición es medio que está como copiada del retículo digamos, partes de X, ¿no? O sea, el complemento de un conjunto medio que se caracteriza por esta propiedad, ¿no? O sea, A unión A complemento es X y A intersección A complemento es vacío, ¿sí? Entonces, acá, digamos, tenemos que siempre existe un complemento y de hecho es único, ¿sí? Pero bueno, estas cosas en general no podemos asegurar que existan los complementos ni que sean únicos, pero sí es como que la definición de complemento en un retículo está inspirada en esto. Bien, tenemos acá este ejemplo un poquito menos trivial. Bien, miremos acá los complementos. Esta notación comps sería el conjunto de complementos de B. Esto no
medio que lo vamos a descartar, bueno, no lo usaremos más. Pero bueno, los complementos de B, ¿sí? Es vacío, no hay ninguno. Porque si uno mira un segundo, lo chequean bien ustedes como ejercicio, pero si el supremo entre B y algún otro elemento me va a dar 1, entonces ese otro elemento tiene que ser U o tiene que ser W, ¿sí? Y tanto para U como para W, cuando yo calculo el ínfimo, no me da 0, ¿sí? O sea, el ínfimo, si fuera U, el ínfimo me da X, que está por encima de 0, y lo mismo si fuera W, el ínfimo me da Y. O sea que este elemento en este retículo no tiene complemento. Y por otro lado, también otra cosa mala que puede pasar es, por ejemplo, si yo miro W, en principio tiene dos posibles complementos, ¿sí? O sea, de nuevo, el mismo análisis. ¿Qué elementos tienen supremo igual a 1 cuando los comparo con W? Entonces, estos elementos son U y X también. Y el otro sería B. B tiene el supremo entre B y W da 1. Esos son los tres posibles que tienen supremo 1. ¿Sí? Lo que pasa es que B no es un complemento porque el ínfimo entre B y W es Y. ¿Sí? Entonces ese no no es un complemento de W. Pero U y X sí. El ínfimo entre U y W es 0 y también entre X y W. Entonces los complementos de W son estos dos que están por acá. ¿Sí? Esto también más o menos da una idea de cómo digamos, no es una cosa muy que me entienda, por lo menos yo no lo entiendo muy bien, pero por dónde tienen que vivir los complementos en el diagrama de Hasse, como que lo podemos ver con este ejemplo. ¿Sí? Bueno, este ejemplo es mucho más fácil. En un orden, acá tenemos un orden lineal en tres elementos. ¿Sí? El X no tiene complemento. ¿Sí? El complemento del 0 es 1 y el complemento del 1 es 0. ¿Sí? Y eso en general en cualquier retículo acotado va a ser así. Y bueno, este obviamente todo elemento tiene complemento, pero en realidad esto como que ya lo sabíamos, ¿no? Porque este es el diagrama de partes de un de conjunto con dos elementos, entonces ahí ya sabemos que eso existe. ¿Sí? Bien. Bueno, chequen ustedes esto que yo recién se los dije rápido, digamos, es bien fácil, ¿no? En cualquier retículo acotado 0 y 1 son complementos así del otro. Y este ejemplo que vimos acá, el del medio, se generaliza a cualquier cadena, ¿sí? O sea, si yo tengo una cadena, un orden total, los únicos elementos que tienen complemento son los de las puntas, ¿sí? Cualquier elemento que está en el medio no tiene complemento. Bien, entonces acá espero no haber dicho mucho la palabra retículo complementado, pero bueno, esta sería como la estructura de un retículo complementado, ¿sí? Es un retículo acotado con una función complemento, ¿sí? Y acá esto es lo que yo le decía que es un poco sutil, porque en principio puede haber varias funciones complementos y como ya vimos en algunos retículos todos los elementos tienen complementos, pero algunos tienen varios complementos, entonces como que hay que elegir una función complemento, ¿sí? Entonces podría existir y no ser única, ¿sí? Podría haber varias formas de elegir los complementos en principio. Después vamos a ver que en algunos casos interesantes los complementos son únicos, ¿sí? Bien, acá tenemos este ejemplo, ya lo mencionamos antes, pero es como que siempre lo vamos a estar nombrando cuando definamos cosas nuevas, ¿sí? Entonces la estructura de retículo complementado de partes es unión, intersección, vacío X, y acá la función complemento sí está bien definida, ¿sí? El complemento de A es X menos A. Bueno, este ejemplo de nuevo, siempre acá la función complemento es única, ¿no? Porque esto, digamos, si no queda claro, es un orden parcial que es de un conjunto de partes de tres elementos. Acá tenemos otro ejemplo, estos son ejemplos donde hay una función complemento, pero no, digamos, hay varias, ¿sí? No hay una única, ¿sí? Entonces,
hacemos un análisis medio rápido, después lo repasan si queda duda, pero bueno, obviamente 0 y 1, eso sí tienen los complementos, son ellos mismos. Entonces acá no hay muchas posibilidades para el complemento de esto. Ahora, si yo quiero el complemento de x, digamos, los posibles complementos de x son y y z, o sea, cualquiera de los dos me sirve. Entonces como que esto tiene dos posibilidades. Lo mismo, y tiene como complementos a x y z a x e y. Entonces si yo tengo que elegir una función complemento, tengo 8 para elegir. ¿Sí? Y después otro retículo acotado con varias funciones de complementos es este. ¿Sí? Tiene como esta forma de pentágono. De nuevo, 0 y 1 no lo miro porque ya sé que ahí son únicos. ¿Qué pasa con x? El único complemento de x es y. ¿Sí? Z no me sirve como complemento. Para y los complementos es como que o bien x o z, cualquiera de los dos, y también z, el único complemento que tiene es y. ¿Sí? Entonces acá tengo en principio dos funciones complemento posibles. ¿Sí? Y bueno, ahora metemos una nueva definición, ¿sí? Que esta definición, al estar estudiando como una estructura algebraica con dos operaciones, tiene sentido hablar de distributividad, ¿sí? O sea, si yo tengo dos operaciones, yo me puedo preguntar si una operación se distribuye en la otra, ¿sí? Y esos van a ser lo que vamos a llamar retículos distributivos, ¿sí? Pero lo vemos antes de dar una definición. Uno puede observar lo siguiente, ¿sí? Si uno tiene un retículo, entonces estas dos propiedades son equivalentes, ¿sí? Por ahí es como medio larga de leer, pero es fácil de entender qué pasa, ¿sí? O sea, este primer recuadro lo que me dice es que el mid se distribuye en el joint, ¿sí? Entonces, para todo x y z, ¿no? ¿Sí? O sea, eso es equivalente a que el joint se distribuya en el mid, ¿sí? Esa es una propiedad de todos los retículos. Bueno, digamos, para probar el lema, eh, vamos a que usar las propiedades, como que una cosa también es súper algebraico. Por ahí estas cosas se complican un poco porque, eh, digamos, no sé si de esto voy a decir algo más adelante, pero está bien entender que acá una operación se distribuye en la otra, y esto como que por ahí crea como una intuición un poco equivocada, ¿no? Porque el ejemplo de operación que se, digamos, distribuye en otra, uno tiene la suma y el producto, o sea, la multiplicación de números se distribuye en la suma. Entonces uno asocia a eso, pero no es correcto, digamos, pensar al retículo como una estructura. Esas estructuras se llaman como anillos, ¿no? Digamos, pensar a un retículo como un anillo, porque la suma no se distribuye en la multiplicación, ¿sí? O sea, es como que si yo tengo... eh, claro, los retículos tienen esto. Si yo en un retículo intercambio las operaciones, tengo otro retículo, ¿sí? En, en la recta, digamos, si yo intercambio el más por el por, me queda una cosa, digamos, totalmente, digamos, distinta, ¿no? Entonces, por ahí uno es como que lo asocia a eso, pero no, esa intuición no le sirve para hacer como las cuentas rápidas. Entonces, tratemos de ver bien guiada esta pruebita para ver qué cosas se usan y de qué manera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer 1 implica 2. Entonces, esto 1 es mi hipótesis. Y yo quiero probar que eh, digamos acá el mid entre estos dos joints es esto que tengo acá de este lado, ¿sí? Acá, digamos, esto lo podemos hacer, si miran así muy por encima, puramente de manera algebraica, ¿sí? Nunca metemos el orden. Entonces como que las mismas propiedades, los mismos axiomas que satisfacen las operaciones me alcanzan. Entonces empezamos. Parto de este lado, ¿sí? Del lado derecho del punto 2, ¿sí?
Y lo que puedo hacer acá, puedo usar la hipótesis, puedo usar la parte uno para distribuir yo lo que supongo es que este mid se distribuye en este joint. Entonces esto me va a quedar un joint acá afuera y me va a quedar acá x, digamos que es x supremo y, ¿sí? Y eso tomado ínfimo contra x, y acá lo mismo, x supremo y, pero tomado ínfimo contra z, ¿sí? A ver, ¿cómo seguimos? Acá estamos usando conmutatividad y absorción, ¿sí? Porque esto que yo tengo acá, bueno, este x se absorbe en este xy que tengo acá. ¿Sí? Acá tenemos este join y absorbe este x. Acá es como que yo, si uno mira la ley de absorción, puede pensar que usó la conmutatividad, ¿sí? Para poner el x a la izquierda y ahí absorberlo, ¿sí? Y bueno, y acá que estoy usando, estoy pasando el z que lo tenía a la derecha, lo paso a la izquierda, y eso también es conmutatividad. Bien. Ahora que voy a usar, voy a usar de nuevo la propiedad 1, porque es como que tengo un mid acá y un join de esto, y la propiedad 1 me dice que si yo estaba en esa situación lo puedo distribuir, ¿sí? Entonces por la propiedad 1 esto me queda z mid x join z mid y, ¿sí? Nuevamente hago, digamos que hago para pasar de esta parte a esta, lo que hago es asociar distintos. Fíjense, los paréntesis exteriores están por acá y lo voy a asociar, voy a calcular primero el join de x y z mid x, y acá absorción de nuevo, esto me absorbe al x, y acá tengo el zi, lo doy vuelta y pongo el iz y me quedó lo que yo quería, ¿sí? Entonces ahí es como que parece mucho, pero no lo es, digamos. Entonces, este tipo de ejercicios en la práctica también los tienen que tratar de hacer de esta forma, ¿sí? Lleva un poquito de tiempo hasta que uno lo hace de manera elegante y rápida, pero esencialmente no es difícil, ¿sí? Bueno, la parte 2 la hacen como ejercicio. Obviamente podrían tratar de hacer esta misma prueba, ¿sí? Pero empezando con la otra hipótesis y probando la parte 1. O si piensan en algún argumento con dualidad, les quedaría así en 3 palabras, ya lo tienen. Bien, bueno, entonces este es retículo distributivo, digamos, uno lo define como un retículo que satisface alguna de las condiciones equivalentes del lema, pero es básicamente que una operación se distribuye en la otra, y el lema nos dice que si sabemos eso, sabemos que la otra operación también se distribuye en la primera, ¿sí? Ejemplo, el clásico. Sí, fíjense, para el retículo distributivo no hace falta todavía, en principio no necesito saber si es acotado, si hay complementos, esas cosas no son necesarias para definir la distributividad. Entonces trabajo con este retículo, ¿sí? como ejemplo acá en partes de x, pensado como retículo con unión e intersección. Bueno, también ejercicio básico de cursillo. Digamos, la unión se distribuye en la intersección y viceversa. Bueno, estos ejemplos son bastante sencillos, ya los vimos hace un rato, ¿sí? Para ejemplificar distintas cosas, pero bueno, no sé si es tan claro ver qué pasa con la distributividad de estos ejemplos, ¿sí? Es como que, no sé, uno lo que tendría que chequear es la propiedad distributiva para una operación y la otra, y ver que eso vale siempre, y esa propiedad como que involucra 3 elementos, y eso es una cuenta bastante larga, si ya para estos retículos no es algo lindo de hacer a mano, ¿sí? Bien, veamos igual qué podemos decir del primero. Si el primero, ya como que les adelanto que es distributivo, y lo que habría que probar es cómo está esta identidad aritmética, ¿sí? De que una operación se distribuye en la otra sería que, por ejemplo, el máximo común divisor,
¿sí? Entre un número x y el mínimo común múltiplo entre dos números y z es lo mismo que el mínimo común múltiplo del máximo común divisor entre x e y el máximo común divisor entre x y z, ¿sí? Eso quizás ya lo sepan, ¿sí? O lo quieran intentar, pero bueno, en un ratito lo vamos a probar de dos formas distintas, ¿sí? Y los otros dos no son, digamos, no son distributivos, ¿sí? Por ejemplo, M3, qué pena que quedó lejos el dibujo. M3 es este acá que se llama el diamante, se le dice, tiene como un nombre propio, digamos. Entonces este tenemos un mínimo y un máximo, y acá una fila con tres cosas que están ahí, digamos, como las puntas del diamante. A, B y C están como al mismo nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago el ínfimo entre A y el supremo de B y C? Eso me da A, ¿sí? Porque esto de acá ya me da 1, ¿sí? Pero por otro lado, si esto se distribuyera en, digamos, si el ínfimo se distribuyera en el supremo, ¿qué pasa acá? Yo hago el ínfimo entre A y B es 0, el ínfimo entre A y C es 0, y por lo tanto el supremo entre estos dos es 0, y me están dando cosas distintas. Así que esto no es distributivo, ¿sí? Y bueno, parecido tenemos con el pentágono. ¿Sí? Como ejercicio busquen algún, o sea, lo que hacen es como mirar y ver si encuentran una terna ABC que no satisfaga la distributividad, y listo. Si es la forma esencialmente de probar que algo no es distributivo, ¿sí? La pregunta es ¿por qué no son distributivos esos retículos? Y esto ya es como que hay una idea, digamos, o sea, uno puede hacerse una idea de qué falla, eh, pero no sé si intuitivamente es tan fácil de justificar, ¿sí? En principio, si recuerdan de estos ejemplos de M3, del diamante, ¿sí? En el pentágono N5, los vimos como ejemplo de retículos que eran complementados, pero yo tenía, digamos, varias formas para elegir el complemento, tenía varias funciones complemento, ¿sí? Entonces, como que parece que el problema viene por ese lado, y esto es correcto, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero es como que tiene problemas con la forma de elegir el complemento, y eso nos podemos dar cuenta fácil, ¿sí? Porque vale esta propiedad. Si uno tiene un retículo acotado, ¿sí? Y distributivo, entonces, digamos, no necesariamente existe una, no está diciendo eso el lema, que existe una función complemento, dice, pero a lo sumo cada elemento tiene un complemento, ¿sí? Y la pruebita de esto es bastante sencilla, ¿sí? Tenemos un, un elemento x de L, supongamos que tiene dos complementos, ¿sí? Y y z son dos complementos, o sea que satisfacen el ínfimo entre x e y es 0, el ínfimo entre x y z también es 0, y los supremos entre x e y x y z siempre, digamos, son 1 para los dos casos. Y acá uno puede usar la propiedad distributiva para ver que son iguales, ¿sí? Fíjense cómo es el argumento, ¿sí? Y lo puedo pensar como que es el ínfimo entre y 1, ¿sí? Porque 1 es el máximo, entonces el y es el ínfimo, ¿sí? De hecho es un mínimo. Por otro lado, a 1 lo puedo escribir como el supremo entre x y z, ¿sí? O sea, acá meto el otro, ¿no? O sea, ya empecé con el i, hago aparecer el z, ¿sí? Y acá tengo ínfimo supremo, puedo distribuir uno en el otro, entonces me queda esto igual al, acá tengo ínfimo entre x e y acá tengo supremo ínfimo entre y y z, ¿sí? Entonces, como digamos y es un complemento de x, el ínfimo me da 0, ¿sí? Y por otro lado, acá tenemos, bueno, el supremo entre 0 y cualquier cosa es, digamos, cualquier cosa, ¿no? O sea, esto me queda y ínfimo z es igual a i, ¿sí? Digamos, si el ínfimo entre i y z es i, eso significa que i es menor o igual que z, ¿sí? Entonces, ahí probé que i es menor o igual que z, empezando con i y haciendo aparecer z en el medio. Obviamente, si yo empezaba con z y hacía aparecer el i acá, iba a probar que z es menor o igual que i. Entonces, por lo tanto, por la antisimetría, i es igual a z,
¿sí? Entonces, si hay un complemento, es único, ¿sí? Entonces, eso un poco explica por qué esos ejemplos que vimos, digamos, no eran distributivos. Pero, digamos, para tener un criterio para chequear la distributividad hay que introducir una noción extra, ¿sí? Y esta es la noción de subretículo, ¿sí? La noción de subretículo eh, es un poquito delicada, o sea, digamos, no es un subconjunto de un retículo que también es un retículo, ¿sí? Sino que digamos, las operaciones se tienen que heredar, ¿sí? O sea, es como una cosa más fuerte que lo que por ahí parecería natural definir, ¿sí? Entonces, la definición formal es esta, ¿sí? Tenemos L un retículo, ¿sí? Entonces, cuando un subconjunto de L es un subretículo, ¿sí? Entonces, bueno, uno pide, para evitar cosas, digamos, que patológicas, se pide que el conjunto sea no vacío, pero, digamos, y, bueno, eso es muy importante chequear siempre que sea no vacío, pero, digamos, la propiedad que lo caracteriza es la siguiente. Si yo tomo dos elementos X e Y en M, ¿sí? Y calculo el supremo y el ínfimo, eso me vuelve a dar adentro de M, ¿sí? O sea, no solamente existen, sino que están en M. O sea, es como que M es un conjunto cerrado por las operaciones, ¿sí? Y en particular va a ser un retículo, ¿sí? Con las operaciones restringidas, pero no quiere decir que cualquier subconjunto de L que sea un retículo con las operaciones, digamos, que sea un retículo con el orden parcial restringido, vaya a ser un subretículo. Eso ahora vamos a ver algunos ejemplitos, ¿sí? Pero bueno, antes les dejo este ejercicio. Si M es un subretículo de L, la función inclusión es un morfismo de retículos, ¿sí? Esto es muy fácil de probar, simplemente hay que escribirlo. Bien, veamos acá ejemplos en este retículo. Este sería como el retículo, como el ambiente, ¿no? El grande, tenemos S, ¿sí? Y este retículo tiene 7 elementos, ¿sí? Fíjense, es acotado, digamos. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos acá adentro. Bien, tenemos acá este subconjunto X, U, B y T, ¿sí? Si se fijan, esto es un retículo, ¿sí? Y de hecho es un subretículo. Acá fíjense bien con mucho detalle, pero cada vez que, digamos, si yo calculo el ínfimo entre U y B, es X acá, y también es el ínfimo es X acá, ¿sí? Lo mismo con el supremo y con todas las demás posibilidades va a pasar eso, ¿sí? Entonces acá tenemos un subretículo. Acá, este es un ejemplo, digamos, acá tenemos un subconjunto. Los subconjuntos de un poset siempre son posets, si uno restringe el orden, ¿sí? Entonces este subconjunto no es un retículo porque, digamos, si yo quiero calcular el ínfimo entre B y W, no hay, ¿sí? No tiene. O sea, sí lo tiene acá en S, pero si yo elimino estos elementos, acá, digamos, no voy a poder calcular ínfimo de esos dos. Bien, acá otra cosa. Si uno mira, a ver, digamos, me quedo con U, V, W, T y Z. O sea que estoy sacando X e Y, ¿sí? Si yo saco estos dos, digamos, este retículo me queda el diamante, ¿sí? O sea, el ínfimo entre U y B es Z. O sea, este es el retículo con el orden parcial heredado, ¿sí? O sea, Z era más chico que X y por lo tanto es más chico que U. Si yo saqué X y me quedo con ese subconjunto, pero el orden me dice que Z es menor o igual que U, ¿sí? Menor o igual que B, menor o igual que W, ¿sí? El asunto es que esto es un retículo, pero no es un subretículo, porque si yo acá calculo el ínfimo entre U y B, me da Z, pero si yo calculo el ínfimo entre U y B en el grande, me da X, ¿sí? O sea, me está dando distinto. Entonces tenemos un subposet, si le quieren llamar así, ¿sí? O sea, un subconjunto con el orden restringido que tiene estructura de retículo con ese orden, pero no de subretículo, ¿sí? Las cuentas dan distintas si las hago en el chico o en el grande,
¿sí? Acá tenemos otro que lo que hice acá fue sacar el y, ¿sí? De nuevo, esto me quedó un retículo, pero no es un subretículo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, yo veo que está fallando con B y W, ¿sí? De este lado, el ínfimo entre B y W es Z, pero en el grande es Y, ¿sí? Justo ese elemento que saqué era el ínfimo de estos dos, ¿sí? Y finalmente, a ver si no hice mal el dibujo, tenemos un N5 ahí metido, ¿sí? Que sí es un subretículo, ¿sí? O sea, para este N5 lo que hice es sacar Y y saqué B, pero es un subretículo. A ver, esto habría que chequearlo con mucho cuidado todos los casos, pero en principio los que podrían dar problemas son si yo hago el ínfimo entre U y W, acá me está dando Z, y si lo hacía en el grande, fíjense que también el ínfimo entre U y W era el Z, lo mismo entre X y W, ¿sí? Que son los medios los que van a molestar, ¿sí? Entonces acá tenemos un N5 metido adentro de este retículo S, ¿sí? Y estos ejemplos, digamos, el diamante y el pentágono los mencioné tanto porque, bueno, uno tiene un teorema, este teorema no es tan sencillo de probar, ¿sí? Pero sí da un criterio muy simple para distinguir cuándo un retículo es distributivo, ¿sí? O sea, un retículo es distributivo si solo si no contiene subretículos isomorfos al diamante o al pentágono, ¿sí? Entonces, acá es muy importante haber entendido la noción de subretículo, ¿sí? Por ejemplo, este retículo S no es distributivo porque yo le encontré un subretículo que es un N5, ¿sí? Entonces eso ya me dice. Si yo encontraba esto, un subconjunto que es un M3, pero no es un subretículo, esto no me alcanza para decir que no es distributivo, ¿sí? Necesito algo que sí sea subretículo, ¿sí? Este teorema vamos a ver quizá la clase que viene una idea de cómo se demuestra, ¿sí? Hay que meter un poquito más de maquinaria, pero no tanto como para que no podamos desarrollarlo acá. Bien, algunas aplicaciones de este teorema, ¿sí? Cosas que en realidad son sencillas. Bueno, este ejemplo, un orden total es un retículo distributivo, ¿sí? Esto, obviamente, si yo uso el teorema es una pavada, porque en un orden total el diagrama de Hasse es una línea, ¿sí? Y en la línea no hay, digamos, no hay diamantes ni pentágonos, ¿sí? Ni siquiera como como subposets, ¿sí? Entonces, bueno, eso está bien, uno puede usar el teorema, pero capaz que es un poco mucho. Esto también se puede probar directamente, ¿sí? Porque en el orden total los supremos y los ínfimos son en realidad máximos, ¿sí? Entonces este ejercicio es bien clásico. Si uno tiene un orden total, el máximo entre x y el mínimo entre y z es el mínimo entre los dos máximos, y lo mismo para la otra propiedad. O sea, esto como que uno lo podría probar a mano. Bueno, y la otra aplicación de este teorema M3N5 sería, digamos, utilizarlo para probar que este retículo de los divisores de n es distributivo, ¿sí? O sea, esto si uno para un n fijo lo quisiera hacer a mano, es como que tendría que chequear muchos casos, digamos. Pero bueno, este teorema me dice como que esencialmente hay que chequear dos, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es descartar que, digamos, que no haya subretículos de forma diamante o pentágono, ¿sí? Entonces, esto en realidad nos da dos casos, ¿sí? El primer caso, bueno, digamos, queremos ver que no hay ningún diamante, ¿sí? Entonces, medio por el absurdo, suponemos que tenemos un subretículo que tiene esta forma M3, ¿sí? O sea, se va a tener esta forma, o sea, tenemos estos números A, B, C, K y L, y como que tomados de a pares entre A, B y C, digamos, el mínimo común múltiplo es L, ¿sí? Y el máximo común divisor es K, ¿sí? Entonces, a ver, analizamos un poquito esto. A ver, empezamos razonando por abajo, ¿sí? O sea, sabemos que el máximo común divisor entre AB, AC y BC es este entero, este natural K,
¿sí? Entonces, eso lo que nos dice es que podemos escribir a cada uno como, digamos, un múltiplo de k, ¿sí? O sea, A es k por A', B es k por B' y C es k por C'. Y como esto es el máximo común divisor, ¿sí? Estos A', B' y C' son coprimos de A2, ¿sí? No pueden tener un divisor en común porque si no, k no sería el máximo común divisor, habría otro. Bien. Por otro lado, lo que dijimos, o sea, el mínimo común múltiplo es L, ¿sí? Pero, digamos, con esta información que ya tenemos acá, podemos calcular el mínimo común múltiplo fácil, porque sabemos, por ejemplo, con A y B. A es K por A', B es K por B', y A' y B' son coprimos, entonces el mínimo común múltiplo tiene que ser K por A' por B', ¿sí? Y esto sabemos que es L, ¿sí? Si aplicamos este razonamiento con C, ¿sí? Tenemos que el mínimo común múltiplo entre A y C es K por A' por C'. Esto es igual a L, ¿sí? Entonces acá es como que simplificamos y nos queda que digamos B' tiene que ser igual a C', ¿sí? Y eso nos dice que B tiene que ser igual a C. Eso es una contradicción, entonces no podemos tener digamos, un diamante ahí metido, ¿sí? Y para descartar un pentágono se razona, digamos, de forma parecida, ¿sí? Pero bueno, es un poquito distinta digamos, la naturaleza de lo que está fallando, ¿sí? Estas son como pruebas bien aritméticas, pero bueno, es como que hay dos cosas que no pueden pasar, que nosotros las estamos visualizando en forma de subretículos. Entonces, ¿qué pasaría con un N5? ¿Sí? Tenemos A, B y C, K y L, pero están dispuestos de esta forma. O sea, tenemos el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre A y C, digamos, y esto es K, ¿sí? Y por otro lado, esta relación, digamos, de divisibilidad nos dice que C divide a B, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que A, lo mismo es K por A', ¿sí? B es K por B' y C es K por C', ¿sí? Y acá tenemos que A' y B' son coprimos y C', digamos, divide a B', ¿sí? Esto de que C es K por C' lo tenemos de acá, ¿no? De esta especie de esta cadena de 3, ¿sí? K, perdón, de esta cadena de 2, K divide a C, entonces C es K por C'. También con B, pero además tenemos que A' y B' son coprimos porque el MCD es K, ¿sí? Bien, entonces un razonamiento medio parecido. El mínimo común múltiplo entre A y B es L, ¿sí? Y por otro lado es K por A' por B'. El mínimo común múltiplo, esto lo sacamos de acá del diagrama, entre A y C también es L, o sea que K es A' por C'. El argumento de recién, o sea, simplificamos, B' tiene que ser igual a C' y B tiene que ser igual a C. O sea que es absurdo. Entonces, digamos, no podemos tener tampoco un N5 como subretículo. Por ende, Dn es distributivo, ¿sí? Y lo otro que yo les había dicho es que se puede hacer, digamos, sin usar el teorema directamente, lo podemos probar, ¿sí? Lo que teníamos que ver es que el máximo común, bueno, esto que está esta ecuación acá, el MCD entre A y el MCM-BC es MCM de los dos MCDs, ¿sí? Y para hacer esto, digamos, la forma más sencilla es usar el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, si recuerdan el teorema fundamental de la aritmética, nos dice podemos escribir a n, lo descomponemos en primos, ¿sí? Entonces n es producto de estos primos distintos p sub 1 hasta p sub s, ¿sí? Estos exponentes son positivos y, digamos, si yo tengo a, b y c, digamos, son divisores de n, entonces también son productos de los mismos primos pero con exponentes más chicos, e incluso algunos de los exponentes podrían ser 0, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene estas descomposiciones en primos de n, a, b y c, el MCD y el MCM son fáciles de calcular porque la descomposición en primos, ¿sí? No sé, esto recordarán de álgebra 1 o álgebra 2,
O sea, el exponente para el MCD es el mínimo entre los dos exponentes, entre AI y BI, el que corresponde al P sub I. Y para el MCM hay que tomar el máximo, ¿sí? O sea que acá si uno escribe un poquito más, o sea, desarrolla esto, lo que tendríamos que chequear son los exponentes y, o sea, lo que habría que ver es esto, ¿no? Que el mínimo entre AI y el máximo de BI CI es igual al máximo de el mínimo entre AI y BI y el mínimo entre AI CI. ¿Sí? O sea, esto es más fácil mirarlo que leerlo. Pero esto es el minimax, ¿no? Es la distributividad del orden lineal, ¿sí? Que lo vimos hace un rato, ¿sí? Que también lo vimos como ejemplo usando el teorema de M3N5, pero es como que salía directamente. En realidad no hace falta utilizar ese teorema, digamos, para tener una prueba sencilla de eso, ¿sí? Entonces, esta sería como una prueba directa de que el DN es un retículo distributivo.